Y tres ya. Hola amigos, mi nombre es Aníbal Malker, dedicado a la enseñanza preuniversitaria aquí en Lima, Perú, y hoy día vamos a hacer el solucionario del examen de admisión de la UNI en el curso de física. Para que puedas ver las preguntas, vamos a mostrártelas por favor. Estas son las preguntas que vienen en el examen, para que puedas observarlas y después vamos a hacer el solucionario de todas esas preguntas. Puedes de repente hacer una captura de pantalla para reconocer todas las preguntas. Puedes visitar también en la página, vamos a colocar las preguntas para que las puedas reconocer. Por acá, ahora sigue. La pregunta 8 me corresponde a refracción de la luz. La 10 es campo magnético, trayectoria de una partícula en un campo magnético. La 11 es dinámica con rozamiento. La 12 es una mezcla de cinemática con dinámica. La 13 es movimiento circular variado. El 14 es caída libre. 15, análisis dimensional, que normalmente no suele venir en agosto. La 16, sonido, con dBs. La 17, péndulo. La 18 es choque, creo que es la más larga del examen. La 19 se puede hacer por trabajo neto. Y la 20 es variación del peso con la aceleración de gravedad. Bien, vamos a empezar entonces el solucionario. Vamos a ir a la pizarra. En la pregunta número 1 tenemos un ejercicio que nos dice que tenemos dos resistencias conectadas en serie a una batería de 24 voltios, y cuando eso ocurre la corriente que circula es 0,6. Cuando se conectan en paralelo las mismas resistencias a la misma batería, dice que la corriente es 3,2, me piden el valor de R. Vamos a recordar la expresión VIR, voltaje igual a I por R, donde se deduce esto de la definición de resistencia. Aplicada al primer circuito sería así: 24 sería el voltaje, la corriente es 0,6, o sea 6 sobre 10, y la resistencia vamos a trabajar con la equivalente. La resistencia equivalente cuando están en serie es la suma. De esta expresión podemos deducir que la suma de resistencias es 40. Del segundo circuito el voltaje también es 24, la corriente ahora es 32 sobre 10, 3,2, y la resistencia equivalente cuando están en paralelo es el producto sobre la suma. Entonces lo ponemos así. Simplificando, acá la octava sería 4, la octava sería 3. Esto es 40, de lo hemos deducido en la parte superior. 44 sería 10, te queda 100, y entonces deduces que el producto de resistencias es igual a 300. De esas dos ecuaciones, la forma más práctica es buscar dos valores que cumplan con esa ecuación, sumados en 40 y multiplicados de 300, la respuesta puede ser 30 y 10. Como no especifica el orden necesario, entonces la clave sería la alternativa B, 10 y 30. La pregunta número 2 te dice que pides hallar la diferencia de potencial entre los puntos A y D, sabiendo que entre los puntos B y C es 10 voltios. Y me dan estos condensadores, el de acá vale 6, le pusieron C1 6, C2 7, C3 5, C4 2. Cuando uno tiene circuitos, sea condensador o resistencia, no puedo trabajar si está en forma mixta. Acá tengo un paralelo y eso está en serie con el resto. La idea es llevar todo a serie o todo paralelo. Entonces, para llevar todo a serie, vamos a simplificar. Vamos a hallar la equivalente. Este 7 con este 5 están en paralelo y su equivalente sería 12. Sobre ese condensador de 12 hay un voltaje de 10. Y queremos saber cuánto es el voltaje total entre los puntos AB. Nosotros debemos saber que el voltaje total en serie se reparte entre todos los condensadores. Y para saber cómo es la repartición podemos recurrir a esta expresión. Carga es igual a voltaje por capacidad. Eso se deduce de la definición de capacidad. Cuando tenemos serie, las cargas son las mismas para todos los condensadores. Entonces se demuestra que cada voltaje y su capacidad es inversamente proporcional. Inversamente proporcional es esto. Si él vale 12 y tiene 10 voltios, este condensador, como tiene 2 faradios, es la sexta parte, el voltaje debe ser 6 veces. Eso es inversamente proporcional. Aquí la proporción es de 6 a 1, entonces acá debe ser de 1 a 6.
Lo mismo hacemos para el otro lado. Este es 12 y L6 es su mitad, entonces el voltaje debe ser 20 voltios. La diferencia potencial total vendría a ser la suma y entonces la respuesta sería 90 voltios entre los puntos A y D. En la pregunta número 3 nos tenemos una masa de hielo y la masa de hielo dice que es de 600 gramos, está a 0 grados Celsius y le damos calor con una estufa. Para calcular el calor para un cambio de fase vamos a usar esta expresión masa por calor latente de fusión. La masa la voy a poner en kilogramos, sería 0,6 kilogramos y el calor latente de fusión me lo está dando el problema 3,33 por 10 elevado a la 5 joule por kilogramo. Vamos a operar ese resultado, sería 0,6 por 3,33 y entonces esto nos sale igual a 199.800 joules. Este es el calor y nos dicen que en cada segundo entregan 200 joules. Entonces, para saber cuántos segundos se demora en entregar esta cantidad, voy a dividir esto entre 200. Y al dividir entre 200 me va a quedar 999 segundos. Como la respuesta me la piden en minutos, lo divido entre 60 segundos que tiene cada minuto y la respuesta me queda 665 minutos. No te olvides, esta es la cantidad total de calor, lo divido entre 200 para saber cuántos segundos se demora en entregar esta cantidad y eso me sale 999 y lo paso a minutos 16,65. En la pregunta número 4 tenemos un clásico problema de un matraz, dice, de vidrio que está lleno completamente de mercurio a la temperatura de 20 grados Celsius y se calienta hasta 100. Cuando tú tienes un recipiente lleno se cumple que el volumen derramado es la diferencia del volumen de líquido menos la diferencia de la variación de volumen de líquido menos la variación de volumen del recipiente. Siempre se pone líquido menos recipiente porque el líquido se dilata más. Entonces, el volumen derramado es dato del problema. El volumen derramado lo voy a dejar indicado. La variación de volumen se calcula así: el volumen inicial de líquido, coeficiente de dilatación de líquido por variación de temperatura. La variación de volumen del recipiente es volumen inicial del recipiente. Los dos se consideran iguales porque el recipiente es hueco y entonces se considera que su volumen es todo el espacio que envuelve. El coeficiente de dilatación del recipiente por variación de temperatura. Aquí voy a trabajar. El volumen derramado es 6 centímetros cúbicos, ese es dato del problema. El volumen inicial del líquido y del recipiente lo voy a factorizar y lo voy a poner uno solo, sería B sub 0. La temperatura, la variación de temperatura comienza se calienta hasta 100 grados Celsius, de 20 a 100, la variación de temperatura sería 80, estaba en 20, dice, se calienta hasta 100, sería 80, y hay que utilizar la resta de los coeficientes de dilatación. En el caso del líquido, que es mercurio, me dan como dato 6, yo tengo que poner el triple, hay que recordar que el coeficiente de dilatación cúbica es 3 veces lineal, entonces esto sería 18 por 10 a la menos 6 menos el coeficiente de dilatación del recipiente del matraz que me da aquí 0,4 por 3, 1.2 por 10 a la menos 6. Operando de aquí el volumen inicial me debe salir como respuesta 446 centímetros cúbicos. Esa sería la solución. En la pregunta 5 tenemos un tubo en forma de U que está teniendo mercurio. Cuando contiene mercurio hay que recordar que por principio de vasos comunicantes, si tienes un líquido, el líquido tiene que estar al mismo nivel, obligatoriamente al mismo nivel. Cuando se echa agua, lo que va a pasar es que el nivel del mercurio tiene que bajar. Por un lado, donde echas el agua tiene que bajar y por el otro lado tiene que subir. Lo que baja y lo que sube tienen que ser necesariamente iguales. Y en esta columna, en este brazo, lo que vamos a hacer es echar el líquido. Entonces aquí estamos echando el agua. Al echar el agua obligamos al mercurio a bajar y entonces por esta rama baja y por la otra rama sube. Según dato del problema, la cantidad que sube, según el enunciado del problema, es 15 milímetros. Por aquí va a subir 15 milímetros, entonces tiene que bajar 15 milímetros también.
esto es mercurio y esto que ves por aquí es agua. Para resolver estos problemas hay que buscar puntos que tengan igual presión, y esos puntos de igual presión son puntos que están al mismo nivel, que están así al mismo nivel y que además pertenecen al mismo líquido. Por ejemplo, podemos tomar acá un punto 1 y por acá un punto 2. Vamos a igualar entonces las presiones. La presión en 1, la presión total en 1 debe ser igual a la presión en 2. Como ambos están abiertos, la presión atmosférica en ambos lados se cancela. Te quedaría entonces la presión 1 es la presión del agua, la densidad del agua es 1, la aceleración de la gravedad por la altura que quiero calcular, que es h. En el punto 2 tenemos la densidad del mercurio, que es 13,6, la aceleración, que es g, y la altura, que vendría a ser 30 milímetros. 30 milímetros sería lo mismo que decir 3 centímetros. Entonces de aquí despejamos el valor de h y la respuesta sale 40,8 centímetros. En la pregunta número 6 me piden a calcular aproximadamente la frecuencia umbral, sabiendo que la función trabajo es 4,8 electronvoltios. Entonces 4,8 electronvoltio es la función trabajo, se puede calcular así, va a ser h, la constante de Planck, por la frecuencia umbral. Para calcular h o para calcular la solución voy a usar el valor de h de electronvoltios, que es 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo por la frecuencia umbral. Si bien es cierto, ese valor no me lo han dado, me dan los valores para que yo lo calcule. Si ya me he preparado y conozco ese valor, lo puedo usar directamente. Lo paso a dividir y entonces esto me sale 1,16 por 10 a la 15. Respuesta A. En la pregunta número 7 tenemos un objeto que tiene 3 centímetros de altura, está a 10 centímetros de un espejo convexo cuyo radio de curvatura es 6. Si el radio es 6, entonces la distancia focal es 3. Todo lo que está en el interior del espejo es zona virtual y eso va con signo negativo, entonces la distancia focal le tienes que poner signo menos. Y me piden aproximadamente cuánto es el tamaño de la imagen. Debemos saber que en todo espejo convexo la imagen siempre es virtual, derecha de menor tamaño, y que la relación de los tamaños coincide con la relación de las distancias imagen y objeto. Entonces, si tengo distancia focal y distancia objeto, voy a hallar primero la distancia imagen, sería así: la inversa de la distancia focal es la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen. La distancia focal sería 3 negativo, la distancia objeto sería 10 más la inversa de la distancia imagen. Esto lo paso a restar y me quedaría así. Voy a operar esto, aquí me sería 10 por 1 sería menos 10, menos 3 sería menos 13, y entonces operando el valor de Q me sale 30 dividido entre 13 negativo. Una vez que tengo esta proporción, la relación de estas distancias, 30 es a 13, como esta distancia está a 10, es la misma relación que altura con altura del objeto. Entonces eso lo podemos hacer aquí. La altura de la imagen es a la altura del objeto. Como la distancia imagen solo se trabaja en valor absoluto, 30 entre 13 es a la distancia objeto, que es 10. ¿Cuánto sale la altura de la imagen de esa solución? La respuesta es 0,69. En la pregunta 8 tenemos un alambre homogéneo de 50 gramos de masa. Esa sería su masa. Hay una corriente de 2 que circula en la dirección positiva del eje de las X y me piden el campo magnético necesario para que esto se pueda levantar. Entonces, para que esto se pueda levantar verticalmente, tengo que asumir que esto se levanta con velocidad constante. Debe haber una fuerza magnética hacia arriba que permita el equilibrio de ese cuerpo y evitar que se caiga. Entonces se puede levantar con velocidad constante. Esa fuerza magnética tendría que ser igual al peso que es mg. La fuerza magnética es campo magnético por corriente por longitud, y en este caso el seno del ángulo. El campo magnético sabemos que es perpendicular a este plano, entonces sería seno de 90. El campo magnético con la corriente sería 90 grados. La masa, que es dato del problema, y la aceleración de gravedad. Ahí reemplazamos, el campo magnético es lo que queremos calcular, la corriente vale 2.
la longitud del alambre vale 1, seno de 90 es 1, la masa es 50 gramos, tengo que pasarlo a kilogramos, y la aceleración de la gravedad es 9,81. De aquí me debe salir el campo y la respuesta es 0,245 teslas. Ahora, ¿cómo averiguo su dirección y sentido? Para eso debo recordar la regla de la mano derecha. A ver, así enfocamos la regla de la mano. La regla de la palma derecha es: estos dedos coinciden con el campo magnético, el dedo pulgar coincide con la corriente y la palma coincide con la fuerza. Si nosotros queremos que la fuerza vaya para arriba, el dedo pulgar coincida con la corriente, el campo magnético tiene que estar entrando. Eso quiere decir que el campo magnético en esta región tiene que estar así, entrando en la pizarra. Tiene que ser así: campo magnético entrando, corriente, fuerza magnética, y esa fuerza magnética se equilibra con el peso. Por lo tanto, si lo quiero poner esto en forma vectorial, tendría que ser así: el campo magnético sería en el eje de las K y tendría que ser negativo. Respuesta: menos 0,245. En la pregunta número 9 tenemos un rayo de luz. Dice el problema que cuando está viajando en el interior lo hace paralelo a la base. Me dan un ángulo alfa, un ángulo beta. Me dicen que el índice de refracción de esta sustancia es 1,5 y me piden la relación entre alfa y beta. Las claves relacionan alfa con beta. Bueno, para empezar, siempre se trabaja con el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia sería 90 menos alfa. Aquí le voy a poner un ángulo phi. Acá vendría a ser el mismo ángulo phi porque estos ángulos son iguales. Dice que esto es un triángulo equilátero. Sería 60 por acá y 60. O sea, ese phi vale 30, lo voy a dejar indicado. Y acá voy a poner el ángulo con la normal, que sería 90 menos beta. En esta superficie voy a aplicar una ley de Snell. Aquí sería el índice de refracción del aire multiplicado por el seno de 90 menos alfa. Eso debe ser igual al otro lado a n por el seno de phi. Ahora voy a hacerlo a este lado. Otra vez sería n por seno de phi, me sale la misma expresión. Y al otro lado sería el n del aire, que es 1, multiplicado por el seno de 90 menos beta. Podemos directamente igualar estas expresiones. El seno de 90 menos alfa sería lo mismo que coseno de alfa. Seno de 90 menos beta sería lo mismo que coseno de beta. Y entonces se demuestra aquí, de esta expresión, que alfa y beta son iguales. Si coseno de alfa es igual a coseno de beta, también podemos afirmar que seno de alfa sería igual a seno de beta, y esta sería la respuesta D del problema. Esta sería la respuesta, la clave D del problema. En la pregunta número 10 me piden una carga que entra en una trayectoria circular. Me piden calcular el radio. Para calcular el radio me acuerdo de la mnemotecnia, ¿no? Mi vecina quiere un beso. Ahí está la mnemotecnia para calcular el radio. Y entonces voy a reemplazar los valores. La masa es 0,1 miligramo. Mili es 10 a la menos 3 y un gramo es 10 a la menos 3 kilogramos. Supongo que 0,1 miligramo y el gramo es 10 a la menos 3 kilogramos. Todo sistema internacional. La velocidad vale 100, dato del problema. La carga es un micro es 10 a la menos 6 y el campo magnético, según dato del problema, es un Tesla. 10 a la menos 3 con 10 a la menos 3 y menos 3 se cancela, y entonces el radio de esta expresión sale 100 por 0,1, 10 metros. La pregunta 11 es una pregunta interesante. Dice que tenemos un bloque de 4 kilogramos. Como la gravedad me pone 9,8, lo voy a dejar así indicado. El peso sería 4G. Dice que esto está apoyado en un bloque, en un plano que tiene 37 grados. Me dan dos coeficientes de rozamiento. Cuando me dan dos coeficientes de rozamiento, el mayor es el estático, 0,8 cuando está en reposo, y cuando comienza a moverse sería el cinético, 0,5. Me dicen que esta fuerza es una fuerza variable. Esto es lo que confundió a varios. Varios me preguntaban a la salida del examen cómo calcula el tiempo, cómo interviene eso. Vamos a ver que eso no influye. Y me piden con qué aceleración empieza a subir. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es un diagrama del cuerpo libre para analizar la fuerza. Tenemos el peso, una reacción normal perpendicular, y si el cuerpo está intentando subir, la fuerza de rozamiento tiene que ser hacia abajo.
Mientras la fuerza es pequeña, porque esto quiere decir que es una fuerza variable, cuando la fuerza es pequeña y todavía no logra mover el cuerpo, esto va a ser rozamiento estático. Cuando todavía no lo mueve, lo primero que debemos analizar es en qué momento está a punto de moverse. En ese instante que está a punto de moverse, tengamos en cuenta lo siguiente. El peso lo voy a descomponer en dos fuerzas, una paralela al plano y una perpendicular al plano. Como este ángulo es 37, el de acá también es 37, este sería 4G, esto sería 2,4G y esto sería 3,2G. Ahí está. Entonces, lo que es perpendicular al movimiento se anula, la fuerza que va perpendicular de subida y bajada son iguales, así que la normal sería 3,2G. La fuerza de rozamiento estático es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Esto sería 2 por 8, 16 llevas 1, 3 por 8, 24 y acá sería 25. Entonces la fuerza de rozamiento sería 2,56G. Esa sería la fuerza de rozamiento estático. Dedicamos 2 por 8, 16 llevas 1, 24, 25 y tal, 2,56G. Entonces, ¿en qué momento el cuerpo está en movimiento inminente? Cuando el cuerpo está a punto de moverse en movimiento inminente, lo que tiene que cumplirse es que la fuerza externa tiene que ser igual a todas las fuerzas que van para abajo. Tiene que ser igual a 2,4G más la fuerza de rozamiento estático. Y entonces aquí nos sale 4,96G la fuerza externa. Cuando la fuerza de rozamiento estático está en su máximo valor, entonces el cuerpo está a punto de moverse y esa es la máxima fuerza que puedo aplicar para que el cuerpo esté a punto de moverse. Luego, cuando esta fuerza rompe, digamos, el rozamiento, logra hacer que el cuerpo empiece a mover, entonces cuando ya está en movimiento, esta fuerza todavía no cambia, pero esta fuerza de rozamiento se convierte en rozamiento cinético. Entonces esa fuerza pasa a transformarse en rozamiento cinético. Y el rozamiento cinético también lo tengo que calcular, sería la misma normal, porque es el mismo apoyo, por el coeficiente de rozamiento sería 1,6G. Esta fuerza que no ha cambiado, que era 4,96, ahora ya este rozamiento estático desaparece y da lugar o da paso al rozamiento cinético. Entonces, como ahora 4,96G es mayor que 1,6G, lo que va a pasar es que el cuerpo empieza a moverse. Y entonces, para calcular la aceleración, aplico así: fuerza resultante, masa por aceleración. La fuerza resultante sería la mayor, la que está iniciando el movimiento. El cuerpo aquí se está empezando a mover para arriba, se tiene que mover hacia arriba. Entonces sería así: la fuerza que vale 4,96G menos lo que se pone al movimiento, el 2,4G y el 1,6G. Mira, la fuerza de rozamiento ya no es 2,56, ahora es solo 1,6G, y eso sería la masa, que vale 4 kilogramos por la aceleración. De aquí despejamos la aceleración y la respuesta es que la aceleración sale 2,35 metros por segundo al cuadrado. En la pregunta 12 nos dan una pregunta realmente interesante. Dice que una partícula se mueve con una ecuación que tiene esta forma: AT más BT cuadrado, donde A vale 2 y B vale 4. Entonces, lo primero que tengo que darme cuenta es que este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto tiene esta forma: un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. No hay posición inicial, la velocidad inicial sería 2, y la aceleración, mira, de aquí se puede deducir que la aceleración es 8. Si esto es un movimiento uniformemente variado, quiere decir que el cuerpo tiene una aceleración constante, la fuerza tiene que ser constante, y entonces si me piden cuál es la gráfica de la fuerza tendría que ser la única fuerza, que el peso y la normal se anulan porque son perpendiculares. La única fuerza que está jalando sería la masa por la aceleración. 8 por 5, la fuerza es 40 y tiene que ser constante. Si me piden su gráfica, la respuesta sería que tendría que ser la alternativa E. Alternativa E. En la pregunta número 13 encontramos algo parecido. Tenemos una partícula que se mueve en movimiento circular con esta trayectoria, que es el movimiento circular, el radio vale 8. La rapidez es esta, 2 más 2b. Acá también tengo que acordarme que la rapidez es la rapidez inicial más aceleración por tiempo, aceleración tangencial por tiempo. De esta expresión yo puedo deducir entonces que la aceleración tangencial de esta partícula vale 2.
Me piden calcular el ángulo entre el vector aceleración. Cuando me dicen aceleración a secas se refieren a la aceleración total con la componente normal después de un segundo de iniciar el movimiento. Vamos a suponer que el movimiento comienza en este punto, vamos a suponer que acá está el punto 0 y pasado un segundo la partícula está por aquí. En ese momento debe tener la partícula dos aceleraciones. La primera aceleración debe ser así, la primera aceleración debe ser la aceleración tangencial. La aceleración tangencial ya sabemos que vale 1 y lo que nos faltaría calcular es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, la aceleración tangencial, pero es 2 y la aceleración centrípeta nos faltaría calcular. Esta aceleración centrípeta la podemos calcular de esta manera. La aceleración centrípeta sería b cuadrado sobre el radio. Esta rapidez después de un segundo la voy a obtener reemplazando aquí el valor de 1. 1 por 2 sería 2, más 2 sería 4, o sea, pasado un segundo la rapidez vale 4, entre el radio, que es dato de problema, dice 0,8. Entonces la aceleración centrípeta después de un segundo vale 2 también. Voy a poner aquí el valor 2. Voy a hallar la resultante de estas aceleraciones, de la centrípeta y la tangencial, y voy a obtener lo que se llama la aceleración total. Obviamente la aceleración total debe salirme 2 raíz de 2, y a mí me piden el ángulo entre esta aceleración y la componente normal. La respuesta sería entonces 45 grados, alternativa C. En la pregunta 14, vamos a verla por acá, dice que un cuerpo se lanza para arriba con una altura, un cuerpo se lanza hacia arriba desde una altura de 5 metros, o sea, el cuerpo está aquí primero, se lanza para arriba con una rapidez. Dice que el tiempo que demora en llegar al suelo, el cuerpo se supone que sube y desde que llega al punto más alto hasta que llega al suelo, dice el problema que se demora de bajada 3 segundos. Me piden el tiempo que demora esta partícula en alcanzar su altura máxima. Los problemas de subida, como no tengo esta velocidad, una estrategia siempre es hacerlo trabajar o operarlo siempre de bajada. Este tiempo que va a demorar el cuerpo en subir es el mismo tiempo que tardaría en bajar. Si a todo le llamo h, yo puedo formar dos ecuaciones de esta manera. En la primera parte voy a usar esta expresión, el desplazamiento será la velocidad inicial por el tiempo, un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El desplazamiento en la primera mitad, en la primera parte de la bajada sería así, sería menos h menos 5, así sería. Esto es h menos 5. En el eje de las jotas no tiene velocidad inicial, estoy trabajando el punto más alto, y aquí sería un medio del vector aceleración de la gravedad por el tiempo t elevado al cuadrado. Después voy a agarrar todo el trayecto, sería h en el eje de las jotas, no hay velocidad inicial, el valor de la aceleración de gravedad lo pongo así en forma vectorial y el tiempo al cuadrado sería 9. Bueno, igualando los módulos, los h van a desaparecer, los signos menos también se cancelan por acá, desaparecen los j, y operando miembro a miembro vamos a obtener como respuesta el valor de t. El valor de h lo podemos reemplazar en la parte de arriba y resolviendo el valor de h te sale 2,8 segundos. En la pregunta número 15 vamos a regresar a la parte de abajo para aprovechar este espacio. Nos dan esta expresión, me dicen que la energía es igual a XF por B, donde me dicen que es energía, me tengo que acordar la dimensión de energía, que es L cuadrado de mt a la menos 2, la dimensión de X es lo que me piden, F dice que es fuerza, así que sería LMT a la menos 2, y B dice que es velocidad, sería LT a la menos 1. Entonces despejo la dimensión de X, que queda así, L con L, y L cuadrado se cancela, L cuadrado se va, M con M también, T cuadrado también, y el T que pasa del otro lado nos da como respuesta X igual a tiempo. En la pregunta 16 nos dicen que el nivel de intensidad, el nivel sonoro a 2 metros de una fuente sonora es 100 dB.
Para relacionarlo de B con la intensidad tengo que saber esto. B es igual a 10 logaritmo neperiano de la intensidad entre el valor umbral. Necesito conocer la intensidad para relacionar la intensidad con la distancia y la potencia. Beta no se puede relacionar directamente, entonces beta dice que es 100 dB, esto se resuelve así, 100 dB sería igual a 10 logaritmo de la intensidad sobre el valor umbral, que es 10 a la menos 2, esa es una constante. Esto se cancela, la base de este exponente, que sería 10, que está sobreentendida, aquí no se pone, pero se sobreentiende que la base es 10, sería así: 10 elevada al exponente 10 debe quedarme igual al logaritmo, o sea, al número que le he sacado logaritmo, que sería 10 a la menos 2. Operando este resultado, la intensidad pasa a multiplicar y me queda 10 a la menos 2. Esta intensidad sí se puede relacionar con la potencia. La potencia sería P sobre la distancia, que sería 4pi por r cuadrado. Hay que recordar que la intensidad es potencia sobre área. Entonces me están pidiendo la potencia, entonces despejamos de ahí la potencia. El radio es 2, 2 al cuadrado sería 4, sería 16pi por 10 elevado a la menos 2 watts. Respuesta sería alternativa E. En la pregunta número 17 dice que un péndulo simple tiene un periodo T cuando está en la Tierra. Esta es la aceleración de gravedad en la Tierra. Luego, cuando se hace oscilar en un planeta B, el nuevo periodo se vuelve T medios, el nuevo periodo T medios, y la longitud no ha cambiado, solamente ha cambiado la de este planeta, que ahora va a tener otra aceleración de gravedad. Me piden cuál es la relación de la aceleración de la gravedad en la Tierra respecto a la aceleración de la gravedad en el planeta B. Entonces lo que voy a hacer es dividir miembro y miembro de estas ecuaciones. Al dividir, acá me quedaría 2, se cancela, y acá te queda la aceleración del planeta B sobre la Tierra raíz cuadrada. Vamos a dar la vuelta, porque a ti lo que te piden es este resultado, y lo elevamos al cuadrado. Esto sería entonces, aquí sería 4, y al dar la vuelta te quedaría un cuarto. La respuesta entonces sería alternativa. En la pregunta 19, vamos a saltarnos la 19 para dejar la 18, que tenemos más espacio. En la 19 dice que un cuerpo se lanza hacia arriba con una velocidad de 3 metros por segundo. Me piden calcular la masa, sabiendo que el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad es igual a menos 0,9, ¿no? Lógico, porque la fuerza se opone al desplazamiento, que es para arriba. Me piden calcular cuánto vale la masa hasta que llegue a su altura máxima. Para hacer este problema lo puedo resolver por trabajo neto. El trabajo neto sería variación de energía cinética. El trabajo neto es de las únicas fuerzas, o de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo, y la única sería el peso, así que ese trabajo neto tiene que ser 0,9. La energía cinética al final es 0 porque se detiene, y al inicio sería un medio de la masa por la rapidez, que es 3 elevado al cuadrado. Ahí se van los signos, despejamos la masa, y la masa nos sale 0,2 kilogramos. Nos vamos a la 18, que es una de las preguntas creo que más bonitas que ha habido en el examen, la única que es un poquito más larga. Dice que tenemos sobre una recta consecutiva, tenemos 10 partículas, ahí está 1, 2, 3, 4, hasta el número 10 partículas, todas puntuales y idénticas, o sea, M, todas las masas son M, y separadas por un metro hasta el final. Dice que sobre todas las anteriores, ¿no? Sobre esta recta, tienes otra partícula de la misma masa que se acerca con una velocidad de una rapidez de 10, yo le he puesto en forma vectorial el 10i, ella va a chocar, y al chocar ella la hace avanzar, ella golpea la segunda, ahora ella golpea la tercera, y hay que notar que los choques, todos los choques son completamente inelásticos. Completamente inelástico significa que al momento de chocar esto queda pegado. Choca y se pega, choca y se pega. Entonces, cada una va a salir con una cierta velocidad, va a demorar un tiempo 1, después esto en chocar un tiempo 2, y así sucesivamente, y me piden la suma de esos tiempos. Para poderlo resolver este problema, tenemos que demostrar que hay una relación entre estas velocidades. Mira, lo voy a demostrar así. Cuando un cuerpo choca con otro y el choque es completamente inelástico, o sea, quedan pegados después de choque, siempre se conserva la conservación de cantidad de movimiento. Entonces, si se conserva la cantidad de movimiento, sería así: la velocidad, que es 10i,
por la masa. Esa es la cantidad de movimiento inicial. Y esta cantidad de movimiento tiene que conservarse. Después de que choca con la primera, tiene que tener esa misma cantidad de movimiento. Cuando choca con la segunda, la cantidad de movimiento tiene que conservarse porque no hay fuerzas externas. Pero esta igualdad me va a permitir hallar la segunda velocidad. Cuando esto queda unido, ahora sería la masa 2m por una nueva velocidad que es la que quiero calcular. Y simplificando, la velocidad me queda así, 10 entre 2. O sea, cuando esta bolita choca, después de pegarse, la velocidad de salida tiene que ser así. La rapidez de salida debe ser 10 entre 2. Una vez que tenemos eso, vamos a calcular la siguiente. La cantidad de movimiento ya unido tendría que ser 2m por 10 sobre 2. Observa que otra vez la cantidad de movimiento tiene que ser 10m como fue al principio. Y ahora al momento de chocar ya tenemos 3m por la velocidad. Otra vez se va la masa y entonces la siguiente velocidad me queda 10 tercios. Entonces aquí es donde tengo que darme cuenta que hay una cierta secuencia. Esto lo vamos a hacer entonces así, mira. Cuando choca con la primera partícula te sale 10 entre 2, cuando choca con la segunda 10 entre 3. Cuando choca con la tercera, la velocidad te tiene que salir 10 entre 4 y así sucesivamente. Cuando choca con la última, la novena, tendrá que ser 10 entre 10. Cuando choca con la ceba ya no me interesa porque el tiempo es desde que choca con la primera hasta que choca con la última. Este es el último tiempo que me interesa. Una vez que ya tengo esas velocidades, o sea, ya tengo esas rapideces, voy a calcular entonces el tiempo total que se ha demorado. Entonces no te olvides, lo que he hecho es igualar la primera cantidad de movimiento por conservación de cantidad de movimiento. Entonces esto quedaría así, sería la masa por 10i, la primera, y cuando esto se junta, porque ahora es 2 veces la masa, entonces me va a quedar una velocidad 1. ¿Cuánto me sale la velocidad 1? Me sale 10 entre 2i. Luego para el segundo tenemos la masa que sería 2m, porque ya se unió, por la velocidad que sería 10 entre 2i. Y al momento de chocar y pegarse, porque el choque es inelástico, me quedaría la velocidad 2. Despejo la velocidad 2, se va m con m y me quedaría entonces 10 tercios de ahí. Y es ahí donde voy a encontrar una secuencia, 10 cuartos, 10 quintos, hasta 10 entre 10. Pero a mí lo que me piden es el tiempo total, entonces sería la suma de tiempo. ¿Cómo calculo este tiempo? A ver, este tiempo sería la distancia que es 1 entre la velocidad que sería 10 medios. Y 1 entre 10, 10 entre 2, la respuesta quedaría así. Como es 10 entre 2, el 2 va a subir al numerador. El otro tiempo sería otra vez 1 metro dividido entre la velocidad que sería 10 tercios, el 3 por producto extremos y medio sube, y entonces nos vamos a encontrar otra vez con una secuencia. En el caso del último, me quedaría 1 metro entre 10 entre 10, te queda esta expresión. Ya, sumamos esto entonces, el denominador vale 10, y en el numerador esto es una serie, esta serie sería el primero más el último entre 2 por el número de términos. El número de términos se calcula así, es el último menos el anterior, que sería el anterior del primero, que es 1, entre la razón, que es 1, sería 9. Operamos este resultado entonces, a ver, me queda 6 por 9, 54, y la respuesta sería entre 10, 5,4 segundos. En la pregunta número 20, me dicen que el peso en la superficie de un planeta es 625. Y me preguntan a qué altura el peso sería 576. El peso en la superficie de un planeta se calcula así: masa del planeta, masa del cuerpo, entre el radio elevado al cuadrado. Si el planeta, el cuerpo lo sacamos del planeta y lo llevamos a cierta altura, entonces quedaría así: R más H elevado al cuadrado. Bien, estas expresiones las dividimos miembro a miembro, como es costumbre en la uni, se va a simplificar, te queda R más H sobre R todo elevado al cuadrado, y acá te quedaría 625 entre 576. Sacamos raíz cuadrada, nos quedaría R más H entre R igual a 25 sobre 24. Y bueno, aquí despejando, me quedaría 24R más 24H igual a 25R. Despejamos entonces el valor de H y me quedaría R sobre 24.
Como el radio me da como dato 6.370, al dividir entre 24 me va a salir 265 kilómetros y por lo tanto la respuesta es la alternativa C. Muy bien. Cortamos entonces. ¿Está?